Bienvenidos a Los Transformadores, donde desmitificamos la tecnología, los negocios y una que otra pendejada. Sin filtros, sin censura y con todo el estilo. Quedas en voz de Alonso y Francisco. ¡Arrancamos! Listo. Hola a todos, bienvenidos a Los Transformadores. Hoy vamos a hablar de un tema que a muchos emprendedores pues les da miedo o a flojera o simplemente pues prefieren ignorar, ¿no? Que son los impuestos. El título de hoy es Impuestos sin miedo, lo que todo emprendedor en México debe saber. ¿Qué onda, Pancho? ¿Cómo andas? ¿Qué onda, Peter? ¿Todo bien? Todo bien, ya me dio miedo. No, y vamos a empezar. Pues si tú eres el que viene a quitarnos el miedo, güey, Por eso. ya sabrás cómo estamos. Es el miedo por saber. Así es. En este episodio pues vamos a platicar de las bases así muy simples de conocimiento que se debe tener pues para que pues evites el caos ahí, ¿no? Y sepas cómo manejar los impuestos más básicos así en México. Y pues también pues algo que te ayude a darle orden al negocio, ¿no? Cuando vas arrancando, ¿no? Así es. Muy bien. Este capítulo pues es traído gracias a ti por Kroll ERP, orgulloso patrocinador de los transformadores, quien comparte hoy este mensaje. Hoy en día una pyme no puede darse el lujo de operar a ciegas y para mantenerse competitiva necesita acceso total a su información, control en tiempo real y procesos que se hablen entre sí. Ahí es donde un ERP marca la diferencia. Y que te calculen los impuestos. Que te ayude a calcular los impuestos así. Bueno, pero es automático, ¿no? Sí. Para más información visita www.kroll.mx. Muy bien. Pues vamos a arrancar con algunos facts aquí, unos hechos muy interesantes en relación a los impuestos. El primero dice que el 65% de los nuevos negocios en México fracasan en sus primeros 5 años, que ya lo habíamos platicado en algún otro tema, en algún otro episodio. Y uno de los principales motivos es la falta de control fiscal y financiero. Pues sí. La fuente, pues el INEGI. También otro. En el 2023, el SAT recaudó más de 4.5 millones de pesos y casi el 40% provino de pequeñas y medianas empresas. Entonces, esto es también muy importante para los que vamos arrancando un negocio, vamos... Más importante para el SAT. Sí, pues sí, ¿no? Otro es, 1 de cada 3 declaraciones anuales es rechazada por el SAT por errores en CFDI, deducciones mal aplicadas o ingresos omitidos. También desconocimiento. Desconocimiento. Y se refiere mucho a las devoluciones de ISR anuales. Ok, muy bien. Otro, el 80% de las pymes en México mezclan finanzas personales con las del negocio, lo que complica el pago de ISR y genera multas frecuentes. Pues si no, andas revolviendo con la compra de, no sé, de papelería, con los pañales, con la leche, Es cuando a veces que tienes un contador que te dice, pide factura de todo. Pide factura de todo y un montón de no deducibles, ¿no? Sí. Bueno, también ahí vamos a platicar de eso. Y en México, no presentar declaraciones mensuales puede generar multas desde los 1,560 pesos hasta los 15,860 por cada omisión, además pues de recargos en la operación. O sea que hay que ponernos trucha con la presentación de las declaraciones mensuales. Sí, y ahorita vamos a ver por qué. Muy bien. Entonces, pues vamos a empezar con lo difícil o lo desconocido aquí de los impuestos, porque pues muchos arrancan creyendo que con vender pues ya se resolvió todo, ¿no? Que sí es de lo más importante cuando vas empezando a vender, pero pues hay que ver esta parte de los impuestos. Entonces aquí, prácticamente hasta que el SAT llega a tocarte la puerta, empiezas a ponerle atención a este tema. Y fíjate que sí, porque es un tema muy importante cuando recién empiezas un negocio. En lo que menos estás pensando es en conocer cuáles impuestos te aplican. Regularmente siempre dices, no, pues se lo voy a dejar al contador. Voy a buscar un contador para que haga la declaración y ya que él me diga cómo, ¿no? Pero el tener ese desconocimiento de qué son los impuestos pues que vas a causar, en qué régimen fiscal debes de estar,
te puede traer consecuencias, pues de al final de cuentas de que pagues más. Ok. Entonces, te digo como preámbulo ahorita para lo que... Ok, y en impuestos los más comunes en México, IVA y SR, ¿no? Es lo que pues todos escuchamos, más el IVA, pero ¿qué son esos impuestos? Y lo más común es el ESR e IVA. Sí. También existe el IEPS, el Ajá. Impuesto Especial sobre Producción de Servicios, que va aplicado a ciertos productos. Ajá. ¿No? Ok. Entonces, pero ahorita vamos a hablar de lo que es el ISR y el IVA. Ok. Okay. El ISR es el impuesto que grava las utilidades de la empresa. Ok. Es decir, es el impuesto donde tú le pagas al socio SAT un porcentaje de tu utilidad. Ok. Ok. De la utilidad. De la utilidad. Ok. De la utilidad. De lo que generaste de utilidades en tu negocio. Ok. Obviamente con las reglas del SAT, ¿no? Porque el SAT te pone reglas qué es deducible y qué no es deducible para tu actividad. ¿Ok? Ok. Eso es. Pero también tenemos el otro que es el impuesto al valor agregado, que es un impuesto al consumo, que va sobre ciertos productos y servicios que tú prestas. Ciertos. Sí. Ok. Sí, porque hay tasas diferenciadas, ¿no? Porque en el IVA hay tasa del 16% aquí en México, o hay tasa del 0%, o hay actividades que son exentas. Ok. Entonces, por eso es que ciertos productos y servicios son los que graban el IVA, ¿no? Sí, entonces tenemos un IVA que grava cuando lo cobras, pero que también lo puedes acreditar por las compras que tú hagas o servicios que tú hagas. Y ahí acreditar, a ver, para los que no sabemos ni madres de eso, ¿qué es acreditar? Bueno, acreditar es que compensas, vamos a llamarle que compensas tu IVA que tú estás cobrando con el IVA que tú estás pagando. Ok. ¿Sí? Es decir, si yo hice operaciones que causaron 1,000 pesos de IVA, okay, pero también hice gastos donde pagué 500 pesos de IVA. Entonces ahí la regla es que pagas la diferencia. Ok. Eso es lo que te darías al SAT. Te acreditan la parte que pagaste de IVA. Es correcto. Y esa diferencia es la que estoy obligado a pagar. Sí. Ok. Y esa es la que no consideramos en los precios de venta, ¿verdad? Regularmente. Creo que alguna vez tocamos el tema de que tienes un producto, estableces un precio de tus productos o servicios y a veces no consideras el IVA, pues. O también la cura que sacamos el otro día que decía, no, ¿cuánto vas a cotizar, ingeniero? No, pues 100,000 pesos. Más IVA. Sí, porque uno de los errores frecuentes que se cometen, más cuando vas iniciando un negocio, es que consideras que el IVA que estás cobrando como ingreso. Entonces, en tu mapa mental, tú traes que esa lana es tuya. Es tuya. Y que la vas a poder meter en la operación, a pagar sueldos, a otras cosas que no son de pago de impuestos, ¿no? Ok, entonces se vuelve, a lo mejor como no entendemos esa parte, se vuelve medio complicado para los emprendedores, pues de que vas arrancando y que prácticamente solo estás trasladando esa parte del dinero para pagar un impuesto. Es correcto. Sí, digo, lo trasladas, ¿no? Y muchas veces tampoco tú consideras, si no tienes una buena planeación financiera y fiscal, tampoco consideras ese IVA que puedes acreditar. ¿Sí? Entonces, si tú no haces esa chamba, ese presupuesto para saber de eso, cuánto voy a gastar y cuánto IVA voy a pagar, cómo lo voy a acreditar al IVA que yo cobro, para que en flujo tú puedas saber el disponible que tienes. Sí, porque regularmente ves el saldo en bancos, pero no consideras esa parte del impuesto. Así es. O tengo tanto, pero una parte no, pues no es tuya. No es tuya, ¿no? Inclusive, te digo a manera de cura, ¿no? O a manera de cosa real. Muchas veces le dices a tu cliente o a la persona, ¿sabes qué? Abre una cuenta nada más para el IVA. Para que ahí cuando esa parte del IVA, traspásalo, deposítalo allá, guárdalo, para que lo tengas en otra cajita. Sí, y no te lo gastes, ¿no?
Porque el tener el flujo, el tener el dinero, tenerlo en la caja, pues en las empresas, más en las nuevas empresas, pues hay muchos requerimientos de flujo de efectivo. Hoy no está mal ese tip. ¿Sí? O sea, así no se te revuelve, pues. No, pues ya no se revuelve, lo tienes bien localizado. Pues, porque de otra manera, a lo que vas es que tienes que estar haciendo el cálculo de cuánto IVA tienes, vamos a llamar, por pagar. Y que lo vas llevando mes a mes, pues al mes se hace un corte y pagas esa parte y luego reinicias. Sí, las declaraciones de IVA son declaraciones que se llaman definitivas, donde pagas el IVA que causaste en el mes anterior. Y aquí no hay para dónde hacerse, ¿no? Porque el SAT tiene tus FDIs emitidos y recibidos, así es que por diferencia y pues te lo calculan como nada. Sí, de hecho ya la nueva declaración del IVA, que ya no está nueva, bueno, tiene menos del año, creo. Ya te precarga todos los comprobantes. Te precarga el IVA que tú tienes, que trasladaste, y el IVA que estás acreditando. Ok. Sí. Trasladado se llama el que tú pagas. No, acredite. El que tú pagas es el acreditado. Sí, el otro le llamamos trasladado también. Es lo mismo, es lo mismo. Sí, porque vas a trasladar ese IVA, nada más tú lo cobras, pero en teoría ese va y debe de caer a las arcas del SAT. Ok, sí. Ok, muy bien. Y aquí, por ejemplo, entonces un error común sería ignorar esa parte que tienes ahí y desconocer ahorita cómo vas con el manejo del IVA. Lo primero es considerarlo como un ingreso. Eso es lo peor. Eso es el mayor error que se comete. Que en la práctica creen que es de él. Ok. Y lo otro no es conocer o el desconocimiento del acreditamiento del IVA que tienes. Sí. Y no estarlo calculando realmente. Sí, porque ahorita te esperas al contador, pues lo esperas al cierre de mes y lo mandas, ¿no? Ese es el problema. Ese es el problema, que tú no lo estás calculando. Ok. Que no estás llevando un control, vamos a llamarle un control diario de cuánto es ese IVA que tienes por pagar. Ok. Porque al final de cuentas, al momento que tú estás vendiendo y comprando, te está generando una obligación o te está generando una deuda. Sí. Y es una deuda que es el IVA. Sí. Entonces, como toda deuda, tú conoces muy bien cuánto le debes al proveedor, cuánto vas a pagar de nómina, cuánto vas a pagar de un crédito bancario. Eso lo traes en la mente. En la mente, sí. ¿Sabes? Pero regularmente en el IVA eso no lo estás llevando al día. Ok. Te tienes que esperar hasta que te calculen la declaración, y muchas veces la declaración anda por allá a los 15 días, 17 días del mes siguiente. O sea, entonces, si te quemaste esa lana, pues ya te chingaste porque vas a empezar a pagar recargos. Y andas como los malos carpinteros otra vez. Y otra vez, y andas como los malos carpinteros. Sí, va a evitar un anticipo que lo vas a tener que tomar de las ventas para pagar el impuesto, ¿no? Y pues es mala administración, pues por desconocimiento. Así es. Ok. Muy interesante el IVA y facilito, digerido. Sí. Ahora, bueno, ¿tienes algo más del IVA ahí? No, por lo pronto es ahorita, porque hay mucho tema. El IVA es algo muy extenso, pero vamos a tratar de que sea algo simple, que no sea algo técnico. Ok, eso es lo básico que debes de conocer. Eso es lo básico que debes de conocer, ¿no? Ahora, del ISR, ¿cómo está el rollo este? Ahorita decíamos, bueno, este impuesto va sobre la utilidad. Sí. ¿No? Porque también a veces sacas una cuenta en relación a tus ingresos, o sea, dices, vendí esta factura 10,000 pesos y a lo mejor sacas una cuenta menos ISR como el 30% y traigo 7,000. No, pero no estoy considerando todos los gastos en los que se incurrieron para la prestación de ese servicio, la venta del producto. O sea, es la parte sobre la utilidad. Sí, es la parte sobre los ingresos que tú obtienes. Ajá. O sea, tienes que pagar una parte del impuesto. Sí. De ISR, ¿no? Ok. Pero hay diferentes esquemas de cómo se pagan. Sí. Al menos aquí en México, en el sistema tributario que tenemos,
Hay diferentes formas. ¿Por qué? Porque hay diferentes regímenes fiscales. O ¿qué son regímenes fiscales? Pues las cajitas donde te pone el SAT, dependiendo de la actividad que realizas o dependiendo de los ingresos que tienes. Ok. Sí, entonces es diferente. ¿Qué quiere decir? Que tienes obligaciones diferentes. Sí. Y obligaciones, me refiero a obligaciones al cálculo de impuestos, de cómo se calcula ese impuesto sobre la renta. Al final de cuentas, va sobre las utilidades, pero tiene un cálculo diferente. No es el mismo cálculo el de una persona moral, una sociedad, a una persona física con actividad empresarial y profesional, o a una persona que va empezando o que está en el régimen simplificado de confianza, ¿no? Entonces, son esquemas diferentes de tributación, de cómo se calcula. Y son tasas diferentes. Son tasas diferentes también. Son tasas diferentes y son procedimientos diferentes. Un ejemplo, vamos a hablar de lo que son los recibos, los regímenes simplificados de confianza. Ellos pagan una tasa de impuesto que va del 1% al 3.5%, dependiendo de al 3.5 o al 2.5, ya no recuerdo bien, pero ahorita lo revisamos. Y dependiendo de los ingresos que obtengas, ¿no? O sea, es una escala que va aumentando, y entre más ganas, hasta 3,5 millones de pesos. Es hasta donde puedes tributar. Ok. Y es con la que arrancas, pues es la que están promoviendo para incentivar entrar a la formalidad, ¿no? Expedir factura. Exactamente. Es una forma rápida, simplificada, para que tú empieces a pagar impuestos, ¿sí? Y que empieces a crecer. Empiezas una empresa, la empiezas a crecer como persona física y entonces ya creces. O sea, pero si me paso de 3.5 al año, 3.5 millones al año, tengo que brincar a otro. Ya brincas a otro régimen de actividades empresariales. Entonces, por ejemplo, ahí en el caso que platicábamos de cómo se calcula, ahí pagas esa tasa sobre los ingresos que va del 2.5. Ok. Y en el caso de las personas físicas, por ejemplo, con actividad empresarial y profesional, ahí es en base al flujo de efectivo. Es decir, lo que ingresas efectivamente cobrado y lo que pagas también efectivamente pagados, que sí se ha realizado. Aunque yo tenga las facturas, pues. Sí, pero ventas a crédito no entran. Facturas que no he pagado tampoco entran. No entran en el cálculo, ¿no? Entonces el flujo es cuando se afecta el dinero, pues el dinero, cuando entra a caja o cuando sale de caja, ¿no? Obviamente que estén respaldados en las salidas con comprobantes fiscalmente deducibles. Eso es para personas físicas. Sí. Actividad empresarial, ¿no? Sí, pero ahorita hay otro caso que es el de las personas morales, que esas pagan dependiendo de sus ingresos. Existen pagos provisionales que, si tú expediste una factura, te la paguen o no te la paguen, acumula tus ingresos. Acá toda madre. Sí. Se puede dar el caso que tú puedas tener una factura que expediste que no te la pagaron en el mes. Y tengo que pagar el impuesto. Y tienes que pagar el impuesto. La casa nunca pierde. El CESO nunca pierde. Entonces ese es el otro caso de las personas morales. Obviamente esos son para pagos provisionales, que se llaman pagos provisionales, que se van haciendo cada mes. Pero al final del año, cuando haces tu declaración anual, ahí es donde ya revisas todos tus pagos que hiciste provisionales con tu resultado anual. Y ahí ya se complementa, pues. Así es. Pero de todos para flujo, por ejemplo, en el caso ese que sea así, si soy persona moral y emito una factura de 100,000 pesos, ¿no? Y voy a pagar X cantidad, pues, de ese impuesto, aunque no haya operaciones de caja, pues.
O sea, yo tendría que tomar las consideraciones en tema de impuestos para saber si va a haber o no va a haber flujo de esos comprobantes, pues. Es correcto. Por ejemplo, muchas empresas, por eso si tú le expediste una factura y no se la vas a pagar en el mes, Cancélamela, cancela la factura. Mm, Voy a cancelarte la factura para que no acumulen esos ingresos. Órale. Pues sí, a lo mejor ni sabemos eso y nos estamos afectando, pues. Regularmente en el caso de las personas morales, pues obviamente en teoría son empresas más grandes que ya tienen mejor control, ¿no? Sí. Que regularmente tienen un contador interno, que es el que les ayuda en todo el tema fiscal, y también un contador externo, ¿no? Entonces todas esas provisiones pues se tienen que tomar, ¿no?, en cuenta. Ok, entonces para el que va empezando y en base a las tasas que decías ahorita, entrar al régimen simplificado es la forma más sencilla, pues, de entrar a la formalidad, de pedir factura y tener un límite hasta el 2.5%. Que paga del impuesto, ¿no? Ajá. Pero además sí es muy bueno ese régimen porque tú como emprendedor, tú puedes hacer la declaración. Porque también tú puedes entrar al portal te la precalcula y ya te da el impuesto, ¿no? Ok. Entonces, si lo estudias, si ves poquito que lo veas, puedes entrar y tú puedes hacer la declaración. Ok. Y hay un límite de tiempo en el que yo pueda estar, por ejemplo, en ese régimen. Mientras no lo cambie, ¿no? Y mientras no acumules, que pases de 3,5 millones. O sea, si estoy debajo de 3,5 millones al año, Himalaya, ahí me puedo estar manteniendo. Así es. Ok, muy bien. Ahora, con esto ya entendimos un poquito del IVA y ISR. Otra de los puntos ahí comunes que se ven en la factura es la parte de las retenciones, porque ahí viene retención de IVA y retención de ISR. ¿Qué son las retenciones? Bueno, las retenciones, vamos a llamarle como es como si tú cobraras el impuesto por parte del SAT, vamos a llamarlo así. O es un mecanismo de fiscalización donde el SAT se asegura de que se cobre una parte del IVA o una parte del ISR. Ajá. Y aplica en algunas operaciones. Por ejemplo, en servicios profesionales, si tu persona física le expides a una persona moral, entonces tiene la obligación la persona moral de hacerte una retención de IVA y de ISR. ¿Qué será? ¿Que es una empresa más formal, una persona moral? O sea, para eso la retención ahí en la moral, ¿o cómo será el show? Pues no, a lo mejor, ¿por qué no persona física? Persona física, dices, ¿no? Pudiera ser. Sí puede ser, ¿no? Que tenga más formalidad para hacer el pago del impuesto. Pero al final de cuentas es un mecanismo de recaudación, ¿no? Donde yo retengo persona moral y te lo tengo que enterar al fisco. Es una forma muy fácil de que si no me lo pagas, yo te lo requiero. Sí. Ok. Ahora, no quiere decir que ese impuesto, por ejemplo, el que le retienen a esa persona física ISR o no, pues eso también lo puede acreditar. Esa es la siguiente pregunta. O sea, si tú eres una persona moral, yo soy físico. Yo te facturo a ti, tú me retienes una parte. Entonces yo tengo mi CFDI donde viene la parte que me está reteniendo. Entonces yo debería de considerar eso como ya pagado Sí, lo consideras en tus declaraciones. Ahí lo vas a considerar. Ok. Es un impuesto que ya está pagado. Ok. Aunque muchas veces el SAT te dice, no, espérate, no me lo has pagado porque la otra persona moral. Que la chingada. Sí, pues se dan casos, ¿no? Se dan casos. Puta madre, pues ya mira. No, hombre, pues. O por ejemplo, también en el tema de retenciones por salarios. Sí. Que también la empresa es retenedor de salarios, ¿no? De impuesto de la renta. Ajá. También,
se pudiera dar el caso de que tú como asalariado pidas la declaración, pero tu empresa no declaró el ISR. O sea, no lo pagó. No lo pagó. Entonces tampoco te lo devuelve. Puta madre. Bueno, pero ahí pues la empresa está obligada a pagar el pago de esos impuestos, ¿no? O sea, si me lo están reteniendo como empleado, pues también estoy en mi derecho de ir y bueno, tengo que presentar mi declaración anual y ahí le estoy poniendo dedo a la otra empresa que no declaró el impuesto. Claro, y la autoridad requerirá a la empresa que pague el ISR, etcétera, ¿no? Pero por lo pronto no te lo devuelvo, ¿no? Órale. Espérate que me lo paguen. Órale. De todos modos, pues los timbres de nómina o los recibos pues, de nómina vienen timbrados, o sea, también toda esa información ya la tiene el SAT, o sea, por eso todas las cartas de invitación que están mandando ahorita, ¿no? Sí. O sea, porque están manda y manda, así como terroristas están enviando correos. Es que ahorita el tema el tema de con los CFDI, realmente el CFDI se vuelve el génesis fiscal, ¿no? O el génesis tributario, ¿no? Porque ahí está todo. Ahí está todo. La autoridad está teniendo en tiempo real todo lo que el contribuyente debe de impuestos. Entonces, igual como nosotros ahorita estamos platicando de cómo tú puedes ir llevando un saldo de IVA que tienes por pagar, ¿no? Sí. La autoridad igual. La autoridad con todos los FDI que se están generando, también ella va llevando un saldo de lo que va a recaudar. Porque ya tiene el cálculo. Al momento de tener todos los FDI, pues ya te puede calcular el IVA, te puede calcular el ISR, te puede calcular todos los impuestos. Pues sí, y por eso siguen empujando ahí al SAT a meter más tecnología. Pues entre más información. Y cada vez piden más, o sea, van evolucionando la información que le van mandando. Cada vez piden más y nadie les dice que no. Ok. Entonces pues, aquí no ves que nadie rezonga porque le piden más información. O sea, ese es el tema. Ok. Y cambiando de impuestos, o sea, vimos IVA, ISR, retención de IVA, retención de ISR y un poquito de los regímenes fiscales. Ahora, el IEPS que decías al principio, Francisco, impuesto especial sobre producción y servicio. Fíjate que el IEPS va sobre ciertos productos que están catalogados, un ejemplo, como que tienen que tener un impuesto especial porque de alguna manera, por ejemplo, dañan la salud, como en el caso de las bebidas azucaradas, como en el caso de los tabacos. Que ahorita salió uno que le van a subir más al impuesto a las bebidas azucaradas. En la ley de ingresos, que creo que presentaron ayer o antier a las 12 de la noche. Viene un aumento a las bebidas azucaradas, viene un aumento a tabaco, ¿no? Y me escuchaste que hasta los videojuegos ¿cómo se llama? De violencia, ¿no? Le van a aplicar el IEPS también. También le van a aplicar, creo que un 8%. Pero la neta, esas son puras medidas recaudatorias porque... ¿Quién va a dejar va a querer tomar Coca-Cola? Es la neta, güey. Y no se ve como que hay más salud porque cobran más IEPS. No. Porque nomás el tema, ese dinero, sabe si se irá a la salud. Lo que cobran dicen que va a eso, pero todo va a la misma buchaca. Ok, entonces ese impuesto se lo inventaron para ponerlo sobre algún producto. Sobre algún producto, ¿no? Entonces ese regularmente es el que agarran para estarlo aumentando, ¿no? Porque ese es más fácil de venderlo, ¿no? A todos, ¿no? Porque, o como te digo, o es para la salud, o es porque contamina. Por ejemplo, los plaguicidas también llevan IEPS, la gasolina, el diésel. La gasolina. Entonces ese impuesto, te digo, el alcohol también lleva IEPS. Por eso un compa me decía, no, me dice, yo casi no pago impuestos, dice. ¿Cómo que no pagas impuestos, loco? No, pues nomás lo que me retiene, y que, le digo, tú pagas muchos impuestos, le digo.
¿Por qué? Me dice, pues si todos los fines de semana te pones una borrachera, le digo. Y ni cuenta te da. Y ni cuenta te da, pero estás pagando un chingo de lana, le digo. Estás pagando, mira, le digo, paga como el 38% creo, Del alcohol. De la cerveza. Y luego pagas más el 16 de IVA. Sácale cuenta todo lo que estás pagando, le digo. Ya cuando le hice la cuenta, no, pues entonces sí estoy pagando mucho. Y fíjate que en la gasolina ni te lo desglosan, ¿no? O sea, en los recibos de gasolina. O ahora sí. No, ahí no viene desglosado cuando es al consumidor final, ¿no? No, de hecho, ves la cuenta y no te da, pues dices, ¿por qué no me da así la matemática contra el IVA? Contra Pues? el IVA no da. Sí. Es un impuesto que viene en el precio de venta del combustible, ¿no? Pero no te lo ponen, no, para que no sepas cuánto estás gastando, ¿no? Así te deberían de poner también cuando compras un 6 de cheve. Y te deberían de poner aportación por tomar alcohol. Imagínate, y vivimos en la ignorancia, güey, ni sabemos de eso. O sea, nomás nos los cargan y... No, es lo que te comento, pues en ese ejemplo que te doy, pues cómo no saben que realmente se están pagando muchos impuestos, ¿no? Ok. Que la mayoría, pues, de impuestos al consumo, pues, se generan mucho o se causan mucho, pues, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando tú compras cerveza, pues no lo vas a hacer deducible en tu empresa. No, pues no. Compras tabaco, pues tampoco lo vas a hacer deducible. Entonces, todo eso son pura lana que entra directo al erario. Órale, muy bien. Oye, ya mira, ya con esto, mira, lo ultra básico, ¿no? De los impuestos. Ahora, hay un tema, ¿no? Tienen que ponerse bien truchas los que venden alcohol, los que venden bebidas azucaradas, los que venden alimentos con alto contenido calórico también, porque también va para los gorditos, para los que les gustan mucho las botanas, también ahí va el IEPS, ¿no? Entonces, si tú vendes esos productos, pues tienes que tener el cuidado de cobrar ese impuesto, ¿no? Pues sí, porque te lo van a cobrar a ti. Porque te lo van a cobrar. Ok, muy bien. Entonces, hasta aquí la primera parte del primer bloque. Ahora vamos a pasar, ahorita que ya vimos los dolores, pues a hablar de cómo, qué prevenciones debemos de tener. Y ahorita pues ya más o menos vamos dando en base al conocimiento de cuáles son las acciones que debes de tomar para conocer los impuestos, porque ya tienes el conocimiento básico, ahora qué herramientas también puedes utilizar para entender cómo se va moviendo esa información y pues no meterte en problemas, ¿no? Pero ahora, a ver, ¿con qué podemos empezar en relación a las herramientas, ¿no? Porque hoy te decíamos, bueno, el SAT ya tiene toda la parte de nuestros comprobantes, pero pues ahorita también nosotros tenemos la ventaja de que tenemos todos esos comprobantes digitales y de cierta manera pudiéramos utilizarlos pues, para hacer lo mismo que está haciendo el SAT, o sea, tener conocimiento de cómo van nuestros impuestos al día. Sí, lo primero, considero yo que sí hay que tener un conocimiento de qué son los impuestos, más los que te aplican a ti, ¿no? Ajá. ¿Qué son? Conocerlos. En qué momento se causan, en qué momento se acreditan, qué gastos son no deducibles, cuidar el comprobante que me expida al momento de pagar una compra o pagar un servicio, que cumpla con los requisitos del comprobante. Esta es otra bronca. Que ya es otra bronca, ¿no? O sea, que sea válido, que cumpla con el formato. ¿Verdad? Tú sabes el formato estándar de cómo se forma el XML o la factura electrónica, ¿no? Porque cualquier error, entonces lo hace no deducible. No, es lo que platicábamos en la parte del CFDI, pues el comprobante fiscal digital por internet, el método de pago, la forma de pago,
el uso del CFDI, o sea, cualquiera de uno de esos tres que pongamos mal Sí, por eso es importante que se asesoren, ¿no? sí. Al momento que tú que vas a emprender un negocio, ya tienes un negocio, pues asesórate con un especialista, con un contador que domine todo el tema fiscal Ujú. para que tú sepas leer ese comprobante, ¿no? Ok. O sea, hay que entender a leerlo y cómo pedirlo, ¿no? Ujú. Y también la otra parte que platicábamos en episodios pasados, la parte del pago, ¿no? De que si te dieron el CFDI en pago en parcialidades o diferido, pues también que tú tienes que pedir el recibo electrónico de pago. El recibo electrónico. O sea que es parte de cómo están cerrando toda la cadena de información en el SAT para el cálculo del impuesto. Así es, toda parte del génesis fiscal que tiene. Uh-huh. Entonces, tenemos que conocer y tenemos que estar bien abusados con el manejo de los CFDIs. Eso, ahí está todo en los FDI. Si tú no, simplemente, pues, de entrada, pues pídelo, ¿no? Uh-huh. Hace que ni los piden. Okay. Pide el CFDI, pide la factura electrónica. Cerciórate de que esté correctamente hecha, que tenga la forma de pago adecuada, el método de pago adecuado, que contenga el código del producto, que esté desglosado los impuestos, que el uso del CFDI sea el correcto para lo que tú lo estás adquiriendo, si es adquisición de mercancías, si es de gastos generales, etcétera, una serie de requisitos. O sea, no es algo que esté fácil, ¿no? Uh-huh. Pero aquí el tema, la herramienta principal que puedas tener tú para controlar todo es el conocimiento. Ok. Sí, porque no se lo puede dejar el contador. O sea, no es tema el contador, porque al final de cuentas es un tema del día a día de tu operación. Uh-huh. Y el contador muchas veces lo va a ver, pero al mes. O sea o te va a decir al otro mes que está mal. O sea que es bien importante que cuando emitas o recibas un CFDI, validarlo, pues, revisarlo. Tienes que revisarlo. Tienes que revisarlo. Y al final de cuentas es lo mismo que hacíamos también con las facturas de papel. También las tenías que revisar. Ok. Pues sí. Nada más que ahora pues son más requisitos, ¿no? Ok. Pero tienes que saber interpretarlo. Ahorita me estoy acordando, tuve una plática ahí con un camarada, un empresario, en el tema de impuestos. Resulta que le salió también por ahí un impuesto local de pago al Estado por sueldos y salarios o algo por ahí. Sí. Ese que, o sea, él ni sabía que existía. Bueno, ahorita lo que estábamos hablando son impuestos federales nada más. Ok. Pero también hay impuestos locales. Ok. Que hay impuestos sobre los salarios o impuestos sobre nóminas que se llaman. Impuestos sobre nómina, ok. Sí, sobre los sueldos y salarios asimilados a salarios también. Y es una parte que los estados cobran, ¿no? Ya dependiendo del estado, pues es la tasa del impuesto que cobran sobre lo que tú pagas de sueldos y salarios. Pues a lo mejor unos pagan el 2.5, otros el 3.5, otros el 4. Ya va a depender de la entidad federativa, no del estado. O sea, además del impuesto que ya le pagamos, el impuesto federal, también estoy obligado. Pues claro, así como pagas el predial, pues también tienes esa otra obligación en el tema empresarial, ¿no? Uh-huh. Y también hay otros impuestos cedulares que le llaman también, sí. Que son otros impuestos también que se inventan ahí para tener mayor recaudación, ¿no? Ok, y eso ya va a depender de cada estado. Eso ya depende de cada estado. O sea, además de esos federales, tienes que conocer cuáles son los impuestos que te aplican por la operación en el estado. Exactamente. También lo tienes que conocer. Si yo presto un servicio, por ejemplo, si yo estoy ahorita, estoy en Sonora y presto un servicio en Guanajuato y hay un impuesto estatal ahí, yo por estar en Sonora no estoy obligado a ese pago. Bueno, habría que ver la legislación, te digo, de cada quien, de cada estado. Pues, ¿no? Pudiera darse. Pero si tú pudiera darse, ¿no? Te digo, cada estado tiene su ley. Órale. Tiene su ley, entonces ahí habría que referirse a cada estado en particular, ¿no? Ok, va. Entonces aquí, porque me acordé de ese tema, ¿no? De los impuestos estatales. Pero aquí a lo que vamos para el tema de herramientas es que necesitas tú validar los documentos expedidos y recibidos
y también llevar bueno, va a depender también del volumen de la información, pero pues llevar un sistema donde puedas llevar el control de los FDIs, o sea, que te facilite esa administración. Sí, hay herramientas muy básicas, ¿no? Que el mismo SAT te las pone, ¿no? Ajá. Como por ejemplo, puedes tú expedir las facturas electrónicas directamente de la página del SAT. También verificarlas, ¿no? También cargar ahí los datos y validarlos. Y cargas el CFDI y ahí puedes irlo validando. También hay otras que se llaman Mis Cuentas, donde puedes llevar una contabilidad ahí simplificada. También lo puedes tener. También hay visores de CFDI. Que leen el XML. Leen el XML porque no es vaya, el PDF no es el válido. El comprobante válido es el archivo digital, el archivo XML, ¿no? Entonces, hay visores para que tú puedas ver y otros aplicativos ahí que puedes encontrar en el SAT y que has sacado conforme el tiempo el SAT, ¿no? Ahí además ahorita recomendabas que es acercarnos con un experto, ¿no? Con alguien que nos pueda dar asesoría. Pero pues hay hasta un nivel de responsabilidad, ¿no? Entre el contador y tú, pues la empresa. Pues está muy fácil, si el que va a pagar el impuesto eres tú, pues sí, el empresario. Pues sí, ¿no? ¿No? Pues sí. Entonces, al que le va a doler es a ti. Pues, ¿para qué te digo que no? Sí. Vamos a empezar con algunas preguntas del auditorio. Sebastián Jiménez dice, me encanta el programa, las dudas sobre impuestos son comunes y aquí se resuelven. Muchos saludos desde Mérida. Ok, saludos. Sebastián, saludos. Diego Hernández, por fin un programa que aborda lo que realmente necesitamos saber. Gracias por la info, los escucho siempre desde Guadalajara. Eso es todo, Diego. Saludos, Diego. Ahí vamos aprendiendo todos. Jimena Pérez, este tema es súper relevante. Me gustaría saber más sobre deducciones. Saludos desde Puebla. Órale, pues es un tema muy, muy grande eso también, ¿no? Deducciones, sí. Sí, porque va a aplicar también, como te decía, el SAT, dependiendo de la empresa o de la persona física, te ponen diferentes cajitas, pues, ¿no? Entonces, ahí esas cajitas que son los regímenes fiscales, ahí es donde vienen el qué puedes deducir en la ley y qué no. O más bien que sí puedes deducir. Okay. Y eso es lo que tienes que revisar. Sí, va a tener que ser por cada caso, ¿no? Hay un tip, por ejemplo, que es bien común de que vas al Costco o al Sam's y revuelves todo, no sé, revuelves y vas a comprar papelería, o sea, cosas de la oficina que puedes deducir y metes pollo, pañales, leche y que ya se te hizo un... Órale, es muy buen ejemplo ese. Se te hizo un desmadre, ¿no? ¿Por qué no? Págalo en cuentas separadas. Haz 2 tickets. Haz 2 tickets. Sí, haz 2 tickets. Y así ya pides la factura sobre el que puedes deducir. Exactamente. Ok, ándale. Entonces, ahí cuando... Ese es otro error del que se comete, que revuelves los temas personales con los temas de negocio, ¿no? Las operaciones personales con las operaciones del negocio. Vale, hay un buen tip. Leonardo Torres, genial que tocan este tema. Los impuestos no tienen por qué asustarnos. Saludos desde la frontera. Órale, Leonardo. Pues, si lo llevas con orden, no debes de tener miedo, ¿no? No. Pero si no llevas control, ahí sí, tenle miedo. Okay. Susto cada mes. María González, ¿cuál es la mejor manera de llevar la contabilidad si soy emprendedor? Los escucho desde Querétaro. Gracias por la información. Sí, está el régimen simplificado de confianza. Ahí es donde puedes, debes de estar en más que puedas. Ahí debes de estar. Es el que te conviene. Sí, aparte como dices que ya prácticamente te calcula todo, o sea, en el portal. Sí, te lo calcula. Tú digo, si eres un poquito, ¿cómo se dice? Que autodidacta. Ahí tú lo puedes hacer. Órale, ya está. Emilio Ruiz, ¿qué tipo de impuestos son los más comunes para un nuevo negocio? Saludos desde Cancún, gran programa. Bueno, pues ya lo platicamos, Emilio. ISR, IVA y en algunos casos IEX. Mía Sánchez, ¿hay algún recurso o software que recomienden para manejar impuestos? Los escucho desde León. Pues
no, si nos estás viendo, te vamos a enseñar la camiseta por aquí, pero... Se llama Kroll. Kroll ERP, sí, ahí nos puede buscar, kroll.mx la página. Muy bien, seguimos. José Martínez, qué buen tema. Los impuestos son un dolor de cabeza, pero hay que aprender a manejarlos. Saludos a todos desde Ciudad de México. Saludos, José. También Martín Castro, ¿cómo puedo evitar problemas con el SAT desde el inicio? Saludos desde Veracruz, lo sigo siempre. Conocimiento. No lo dejen como algo olvidado. El tema de conocer los impuestos. ¿Qué impuestos vas a causar? Y entenderlos, qué son. Y cómo debes de administrar los comprobantes fiscales que vas a expedir y que vas a recibir. Okay. Eso es muy importante porque en la forma en que tú administres esos comprobantes fiscales va a ser la base para que no cometas errores y no te causen más impuestos o recargos y multa. Ok, muy bien. Camila López, me encanta que hablen de esto, es crucial para los emprendedores. Saludos desde Monterrey. Muy bien, saludos Camila, gracias a todos por escucharnos. Ahorita que ya platicamos también de algunas herramientas y más que nada lo que comentas, Francisco, del conocimiento. O sea, es lo único que te va a dejar pues de estar tranquilo, dejar de tener miedo, pues de tener la información, pagar a tiempo, tener control y también ese orden y el pago de tus impuestos de manera correcta, pues te puede llevar a acceso a otros oportunidades que no tenías, como accesos a créditos, confianza con los clientes, o sea, que vean que el orden, o sea, que estás en la formalidad. Y algo que platicamos mucho nosotros, ¿no? Que es la paz mental para llevar el negocio. Sí, totalmente, porque si tú estás ordenado en los impuestos, primero, en el tema de créditos, puedes acceder a créditos con tasas más bajas. Si tú estás mal en los impuestos, seguramente pues vas a ir con un agiotista o un prestamista que te va a cobrar intereses muy altos, ¿no? Entonces, esa es una diferencia, ¿no? Okay. Y la otra, pues definitivamente que te puedas ir a dormir tranquilo, ¿no? Si tienes el conocimiento, y vaya, no es que vayas a hacer tú los impuestos y que no, que conozcas para lo que el resultado que te está dando tu contador, que tú realmente estés conforme, que estés tranquilo, que lo entendiste, que sí está muy acercado a la realidad, a lo que debiste haber pagado, ¿no? Ok. Sí, porque al final de cuentas no es que todo vaya a estar al 100, ¿no? O sea, entre tanta regulación fiscal, tantas normas, es muy fácil cometer un error. Aquí el tema es que el error no sea tan grande, ¿no? Sí, o sea, que estés muy cerca pues, de lo que ya te dio el cálculo, pues, o sea, que vayas llevando ahí el más o menos de cómo va la cosa. Así es. Y es tan simple, imagínate como el hecho de no llevar un control. Un ejemplo, en lugar de que facturaste 100,000 pesos, se te fue un cero, facturaste 1,000,000 de pesos. Y a lo mejor por ahí alguien te hizo la factura y se dio cuenta de que la hizo mal y pues la volvió a hacer la otra factura y no cancela la otra factura. Un ejemplo, ¿no? Cuando no tienes, a lo mejor está muy simple el ejemplo, pero sí ha sucedido. Entonces, ya te vas a dar cuenta cuando el SAT te esté requiriendo. Ok. Y no quiere decir que a lo mejor no lo puedas arreglar, sí lo vas a poder arreglar, pero ya te causó trabajo, molestia, etc. Pues sí. Pues sí, con una herramienta ahí, para empezar ahí rápido te vas a dar cuenta de las ventas del mes. Ya que veas que, chingados. Si lo revisas. Sí, lo revisas. Ese es el tema. Por eso es que no te puedes
tú como empresario no te puedes alejar de estar bien, de ver la información. No puedes dejársela a terceros. Ok. A lo mejor todos te van a hacer el trabajo, sea interno, sea externo, pero tú la tienes que revisar. Entonces, ¿consideras, por ejemplo, tú que este orden en los impuestos es base para el crecimiento de la empresa? Totalmente, porque si tú eres desordenado en el tema de impuestos, primero vas a empezar a declarar mal o a no declarar. Y el no declarar te va a llevar a que la autoridad te cancele los sellos para emitir comprobantes fiscales. Y ahí ya valió, o sea, Pues ya tienes ingresos. ya no vas a poder vender. Ok. Ese es el tema, o sea, ya no vas a poder vender. Y que sí nos hemos topado con empresas, ¿no? Que les cancelan los sellos. Sí, sí, sí. Las últimas que empezaron a cancelar los sellos fue por la no presentación de la contabilidad electrónica. Es otro requisito. Ok. Entonces te daban un plazo para que la presentaras, pero obviamente si no tenías un sistema o si la información que tenías no estaba ordenada, otra vez vuelvo al orden, Sí. no estaba bien registrada, no estaba ordenada, pues no tuviste tiempo de corregirla y de presentarla. Entonces viene el SAT y te cancela. ¿Quién está obligado a la presentación de la contabilidad electrónica? Personas físicas, empresariales, personas morales, empresariales. El reciclo no. El reciclo no. El reciclo. Ah, pero todos los demás sí. Órale. Y sí, me acuerdo que, no me acuerdo si fue a principios de este año donde todo el mundo andaba apurado con la presentación de las declaraciones, ¿no? Sí, porque las empezaron a requerir. O sea, ya estaban obligatorias desde años pasados, pero no estaban tan del dedo sobre el renglón ahí. No, porque el SAT tiene muchos brazos fiscalizadores. Tienen muchas partes donde agarrarse para cobrarte, ¿no? Ok. Pero no utiliza, como que no utiliza todos esos brazos al mismo tiempo. Como que lanza campañas, así. Como que lanza campañas, ¿no? Se va por ciertas actividades económicas o se va por hacer revisión de comprobantes fiscales. Ahora traían el tema de la contabilidad electrónica. Pues ahora que no hay lana, aprietan pues, más, ¿no? Apretar más, ¿no? Entonces hay que estar trucha ahí con las declaraciones de impuestos. Y sí están bien pesados porque año tras año van incrementando van incrementando la recaudación y no se ve como que haya crecimiento en muchas empresas. No, porque simplemente han sido más eficientes en su recaudación. ¿Por qué? Porque por el manejo de la información que le están dando, ¿no? Okay. Las consultas y más ahora que están aplicando inteligencia artificial para hacer las búsquedas y los cruces, pues ahora es más rápido que las tengan. Tú sabes más de eso en el tema de procesamiento, ¿no? De grandes volúmenes, pues antes tardaban más. Ok. Pero ahora pues es más rápido. Ok. Pues qué buen tema. Y hay mucho que platicar, o sea, como que es la base, así como decimos, la base de conocimiento, y sí hay que estudiar mucho. Y cada quien en el estado que está, o sea, en el estado de la República, y conocer, pues, de acuerdo, como nos decías, de acuerdo al régimen en el que estás, qué impuestos son los que te aplican y qué obligaciones tienes. Sí, más que nada es eso, que no se alejen del conocimiento de los impuestos. Ok. Es algo que todos seamos personas físicas, tengamos negocio, no tengamos negocio, todos vamos a pagar impuestos. Ok. Entonces, tienes que conocerlos, tienes que tener orden. Sí da mucha flojera, sí da. ¿Verdad? O que te manden un aviso por el buzón tributario. Que te diga el SMS ahí. Tienes un aviso en tu buzón tributario. No, cabrón. Y luego que te lo mandan el domingo. Ya ni chinga, no te dejan ni el domingo, o sea, está descansándolo. Y ahí te llegan. O sea, como que no les importa. No, pues no.
Porque al final de cuentas, pues el árbitro son ellos, pues, ¿no? Son los que controlan y su función es recaudar la. Ya ni te dejan descansar, ahí está. Qué chingado me mandaron ahora, ¿no? Así es. Pero bueno, vamos a ver, nos ayuda Gerson, vamos a la sección de la semana. Esta es la pendejada de la semana. Y el redoble. Y fíjate que me traje 2 ahora relacionados con esto, miren. Una de ellas es mira un dato del año pasado, ¿no? A cientos de contribuyentes en México, o sea, cientos, perdieron la posibilidad de deducir gastos porque emitieron CFDIs con el uso incorrecto del CFDIs, como poner gastos generales en facturas, por ejemplo, de compras de activos. Entonces el SAT no lo reconoció y pues terminas pagando más impuestos. Es lo que mencionábamos ahorita, pues lo más importante es que revises cómo te están expidiendo los comprobantes. Y la otra, mira, dice que un estudio aquí, según TaxDown, dice que 1 de cada 3 devoluciones rechazadas por el SAT es por deducciones mal respaldadas o CFDIs con errores fiscales. O sea, todo va a lo mismo, o sea, revisar. Y ahora traen una nueva para el tema de las devoluciones de impuestos. Ahí para los que recuperan impuestos, ¿no? IVA. Recuperan IVA. En este caso, en las devoluciones de IVA, si te equivocas en la primera, ya no te devuelven el impuesto. ¿Y luego? Pues hay que pelearte con los tribunales. Antes sí tenías chance, ¿no?, de presentar. Sí, presentabas y volvías a corregir y volvías a presentar, ¿no? Pero ahora está eso, ¿no? Entonces se vuelve más importante el que revises bien tus comprobantes, que realmente si no es deducible ni lo metas porque te lo van a rechazar. Y la otra se vuelve más importante que tengas ese orden, tanto en ti y en los sistemas administrativos. Vale. ¿Últimos piensos? Pues en México no entender tus impuestos no te exime de pagarlo. O sea, no porque no los entiende no te exime. El SAT siempre te va a atorar. Y eso de que ya pasaron 2 años y no me ha pasado nada, pues acuérdate que todavía le quedan 3 años, ¿no? Son 5, ¿no? Son 5. Hasta 5 te pueden revisar. Entonces, entre más pase el tiempo, pues más caro te va a costar. Órale, ánimo. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, fue un placer. Nos vemos en 2 semanas. Esto fue Los Transformadores, donde la única constante es el cambio. Hasta pronto. Bueno, muchas gracias. Esto fue Los Transformadores, donde cuestionamos, analizamos y nos reímos de lo absurdo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima.